Saludos amigos, hoy vamos a conversar con Matías Bosch de la Coalición por una Seguridad Social Digna. Hola, bienvenido. Hola Martina, muy agradecido por la entrevista. Nosotros más. Vamos a hablar de inmediato cómo van las acciones de la Coalición por una Seguridad Social Digna que han logrado en estos meses de este 2023. Bueno, el principal logro yo te diría que ha sido establecer de manera inequívoca en la opinión pública de que primero este es un sistema fallido para la gente. Se supone que el sistema es de seguridad social, es decir, es para garantizar derechos fundamentales y que los derechos fundamentales de las personas es lo menos que se protege y que lo que se protege son los intereses de una estructura financiera compuesta por las FP y por las RS. Eso es lo primero. Y segundo, la convicción de que no va a haber ningún cambio mientras las decisiones dependan de los intereses de estas estructuras de negocio financiero llamadas AFP y RS, y esas estructuras controlen las instituciones, incluyendo el Congreso Nacional, incluyendo los gobiernos, por supuesto el Consejo Nacional de la Seguridad Social, la Superintendencia. Eso la gente lo ha podido verificar en dos hechos entre 2022 y 2023. La gente pudo ver cómo en 2022 se le hizo un tumbe de más de 14.000 millones de pesos y la Superintendencia de Pensiones lo que hizo fue validar y repetir con puntos y comas la versión, el relato que fabricaron las FP. ¿Ese dinero no se le devolvió a nadie No, entonces? eso es sencillo. Incluso se emitió una sentencia judicial, ¿sí?, de acción de amparo que ordenaba la restitución de esos fondos y lo que hicieron las FP fue accionar frente al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional les terminó dando la razón, increíblemente poniendo en la argumentación de la sentencia el relato de las AFP, lo cual nos indica a todos que su poder llega hasta esos niveles. Es decir, incluso dentro de quien tiene que hacer control de constitucionalidad en el sistema judicial o en la estructura del Estado dominicano. Y ahora con que sencillamente una de las grandes familias dominicanas tiene una empresa, esa empresa le debe dinero a unos bancos y entonces como esos bancos quieren su dinero y que la empresa no quiebre, las FP van y ponen casi 4.000 millones de pesos en una empresa hiper riesgosa que está calificada con el mayor riesgo de quiebra posible. Es decir, ese es el nivel de obscenidad que la gente ha podido ver. Ni hablar con el caso, con los temas de las RS, donde la gente verificó en la pandemia ganancias récord, mientras el país tenía que subsidiar a las ARS, es decir, las ARS no cubrían a los pacientes de COVID, era la población subsidió a las ARS para que ellas hicieran como que cubrían, y cuando, por ejemplo, los profesionales y trabajadores de la salud han reclamado un mínimo ajuste de las tarifas que lleva años sin hacerse, primero se les niega, se les trata como si fueran lo peor de la sociedad cuando son los que estuvieron en primera línea salvando a las personas, pero además cada vez que se le hace un supuesto aumento a la tarifa, el aumento más importante es un aumento para los ingresos administrativos de las RS. Es un nivel escandaloso. Ya la gente está clara que de ahí no va a salir nada porque un negocio que maneja cientos de miles de millones de pesos sobre la base de tener a la gente obligada, no va a cambiar por sí mismo. El Congreso, desde 2020, se dio la obligación de generar una modificación integral a la ley y este año recién, 3 años después, emitieron un informe con una propuesta que tiene algunas cosas valiosas, pero una respuesta tímida, o sea, es una propuesta parcial, muy parcial, y así todo fue combatida. Lo que se vio fue, démosle espacio para que hablen los lobistas y contratistas del sistema, dijeron que eso no es viable y, y por lo tanto desarticulemos eso. Y en la mesa de diálogo, que estuvo un año sesionando todo 2022, convocada por la Presidencia de la República, no se logró avanzar nada porque todas las opiniones que lograban imponerse eran las opiniones del CONEP. Porque el CONEP es, en los espacios de discusión, es la voz y voto de las FP y las RS. Y lamentablemente cada gobierno,
cuando toca discutir estos temas, actúa en connivencia y en línea con lo que diga el CONEP. Entonces, ¿ustedes no creen que va a haber una reforma de la ley 8701? Aquí no va a haber reforma, sobre todo no va a haber reforma, porque en la ley 1320 del año 2020 dijeron que era una reforma para bajarle las comisiones a la AFP y lo que hicieron fue engañar a la población cambiando, reajustando la comisión, haciéndola aparecer como más baja, pero en realidad poniendo esa comisión bajita en número, una comisión del saldo total administrado. Por lo tanto, lo que hicieron fue una comisión que numéricamente aparece más pequeña en términos de lo que la AFP recibe por esa comisión, es muchísimo más grande. Les aumentaron y les blindaron la ganancia. Aquí no va a haber una reforma como la que el país necesita si no es con la movilización de la sociedad, como pasó en todo, como pasó con el 4% para la educación, como pasó con la corrupción y la impunidad, como pasó en 2020 con las elecciones. Eso es histórico, es decir, la independencia, la restauración, solamente cuando la sociedad se moviliza, eso puede aparecer con una particularidad. Movilizarse significa recuperar derechos, que no es que no haya dinero para garantizarlos, es que el dinero está puesto al revés. En vez de estar enfocados en los derechos de las personas, está enfocado en el negocio de 10 empresas financieras, ARS y AFP. Eso Pero ustedes no creen que la población está como muy dormida, como que está cansada, como que ya no creen que realmente se vaya a lograr algo con la seguridad social. Bueno, lo que pasa, te decía, primero está rescatar derechos de la gente y segundo, que si eso no se hace, todo parece indicar que la miopía de la clase política es demasiado grande y el peso que tienen, sobre todo las AFP, que son un poder económico y un poder político en este país. Recuerda que las AFP tienen endeudado al Estado con nuestro dinero, por lo tanto se volvieron un poder político. Eso lo que te dice es que si podemos ir al abismo y a ellas no les va a importar. Y la clase política está supeditada y encadenada a lo que ellos decidan. Incluso si en el país sucede, se pierde la paz social, se mete en una crisis de inestabilidad. Ellos no tienen problema con eso. Es decir, es un acto de responsabilidad movilizarse, no solamente para recuperar unos derechos cuyo dinero la gente pone, sino además tiene que ver con permitir que este país no se meta en una crisis social, en una crisis política muy seria como la que ya han vivido otros países. Quien vio lo de Chile, quien vio lo de Colombia, es como decir, oye, las barbas de nosotros están en remojo, hagamos algo. Pero es la gente la que lo puede hacer. ¿Qué pasa? Las personas han demostrado una gran capacidad de comprender el problema y de movilizarse. Lo que pasa es que claramente aquí hay un problema. Aquí tenemos y eso es un tema de diagnóstico. Los grandes partidos son los que tienen la principalía en todo lo que se debata. Y los grandes partidos lamentablemente entienden, por más que es un discurso, hablen de la gente, que aquí para ganar las elecciones hay sectores con los que no te puedes meter. Y en primer lugar con la oligarquía. Y dentro de la oligarquía con el sector financiero de la oligarquía. Y con ese sector no te puedes meter si no quieres perder tus elecciones. Claro, y si encima de eso los senadores y los diputados y diputadas y senadoras entienden que cuando ya con 2 periodos se garantizan una pensión del 80% pagada por el pueblo, en realidad, y tengo un seguro internacional, en realidad ellos no ven el problema. Por lo tanto, digo, yo tengo todo asegurado. Por otro lado, si me meto en esto, me van a quemar, no me van a financiar y hasta me van a hacer perder unas elecciones. Aquí es donde se reclama eso que uno admira en quienes lucharon por la independencia, por la restauración, por la soberanía nacional en 1965, por la democracia. Dejaron de lado. Se necesita demasiado personas que dejen de lado su interés particular para enfocarse en lo que pase con el país. Parece que vamos a avanzar, pero poquito a poco. Gracias. La velocidad la determinará la capacidad de movilización de la gente. Lo vamos a lograr con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Conversamos con Matías Bosch. Él es el presidente de la Coalición por una Seguridad Social Digna. Ya escuchamos parte de sus planteamientos, pero vamos a volver a conversar con él sobre este importante tema. Volvemos con ustedes.